Marcus Carter tenía solo 12 años, pero llevaba sobre sus hombros una madurez que pocos adultos mantenían en silencio. Era principios de diciembre de 2023, y él abordaba un vuelo solo a Chicago para pasar una semana con su padre, después de meses separados por compromisos y la distancia. Sus zapatillas, aún nuevas, contrastaban con sus vaqueros oscuros perfectamente planchados, su camisa azul marino abotonada y su mochila perfectamente empacada, todos cuidadosamente seleccionados por su tía, Diane, quien lo acompañó hasta la puerta. El billete que tenía en la mano decía claramente asiento 2A, primera clase. No fue un lujo casual, fue un gesto simbólico. Diane, directora regional de seguridad y cumplimiento de la aerolínea, había comprado ese boleto con un propósito: mostrarle a su sobrino que merecía respeto, comodidad y visibilidad, incluso en un espacio donde muchos todavía lo encontrarían extraño por el simple hecho de existir. Tan pronto como Marcus entró en la cabina del avión, las miradas comenzaron a pesarle. Sus pasos firmes hacia el asiento 2A fueron interrumpidos por una voz aguda y educada que transmitía un juicio silencioso. «Ese asiento no es para ti». Era la señora Reynolds, una veterana azafata de uniforme impecable, cabello recogido con precisión milimétrica y una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Ni siquiera miró la nota que el chico le entregó delicadamente. Simplemente negó con la cabeza, suspiró con fuerza y habló lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. «No se permiten menores no acompañados en primera clase. Tendrán que ir a la parte de atrás». Marcus dudó. Volvió a mirar la nota y luego el rostro de la mujer. Trató de explicarle con calma que su tía había comprado ese billete y que no había ninguna norma que lo impidiera, pero la decisión ya estaba tomada y nadie, absolutamente nadie allí, dijo una palabra. Con la mirada fija en el suelo y la mochila apretada contra el pecho, Marcus caminó en silencio hacia la parte trasera del avión. El asiento que le asignaron era el último de la fila, al lado del baño, con el respaldo bloqueado y un olor persistente a desinfectante. Mientras se acomodaba, oyó risas ahogadas, el tintineo de vasos en primera clase y el sonido agudo del compartimento superior al cerrarse de golpe. Sintió que el nudo en su garganta crecía. No fue la silla dura lo que le dolió, ni el olor, ni el espacio reducido. Fue el modo en que lo habían tratado. No fue un error. No fue un error. Marcus sabía esto, e incluso a tan temprana edad, también sabía que este tipo de cosas sucedían con más frecuencia de lo que la gente admitía. Discretamente tomó su celular y le envió un solo mensaje a su tía. «Me sacaron del asiento. Dijeron que no podía quedarme ahí. Ahora estoy en la parte trasera del avión». Diane leyó el mensaje mientras estaba sentada en una sala de reuniones del aeropuerto, donde seguía, vía vídeo, la preparación de una conferencia sobre seguridad e inclusión. Ella dejó de respirar por un momento. El texto breve, directo, sin quejas y meramente informativo, exactamente como le había enseñado a Marcus a expresarse en situaciones delicadas, fue suficiente para desencadenar en ella un estado de absoluta preparación. Ella no se desesperó. Él no gritó. Ella actuó. En menos de 2 minutos, Diane llamó al supervisor de vuelo, mencionó los códigos internos de la compañía y solicitó que el avión regresara a la puerta de embarque inmediatamente. La autoridad en su voz no dejaba lugar a dudas. En la cabina, el capitán recibió la orden con sorpresa. El avión ya estaba rodando para despegar, pero las ruedas desaceleraron y la aeronave regresó a la base. Los pasajeros se miraban unos a otros, curiosos e inquietos, sin imaginar que todo comenzó con un acto silencioso de racismo. El movimiento de los dedos era rápido y preciso. Tan pronto como se abrió la puerta del avión, 2 gerentes uniformados esperaban afuera,
acompañados por un supervisor de operaciones con un portapapeles en la mano. El comisario Reynolds fue llamado discretamente, pero la tensión en el aire era palpable. Intentó argumentar, mencionando protocolos de seguridad y directrices internas, pero cada frase fue refutada con evidencia concreta del equipo que ahora estaba allí siguiendo órdenes directas de Diane Carter. Sin fanfarrias, fue escoltada fuera del avión. Los pasajeros observaban todo en un silencio incómodo. Algunos grabaron con sus celulares escondidos. Marcus, todavía en la parte trasera del avión, fue llamado por su nombre a través del sistema de audio de la cabina. Un nuevo comisionado, visiblemente avergonzado, se acercó y dijo en voz baja: «Señor Carter, por favor, acompáñenos». De regreso a la terminal, Marcus fue conducido a una habitación privada. Había una mesa de conferencias, sillas tapizadas y una bandeja con una botella de agua, como si alguien hubiera anticipado su llegada. Diane ya lo estaba esperando. Al verlo entrar, se levantó y lo abrazó con fuerza, no con lástima, sino con la fuerza de quien sabe que la injusticia sufrida allí debía tener consecuencias. Él no lloró. Él no se quejó. Simplemente explicó, con palabras mesuradas, lo sucedido, incluyendo los detalles, el tono de la comisaria, su mirada, el momento en que rompió su legitimidad en silencio delante de todos. Mientras hablaba, los ejecutivos de la compañía tomaban notas. Esa reunión, que en un principio iba a ser simplemente el registro de un incidente, más grande, se convirtió en una advertencia institucional sobre hasta qué punto el prejuicio disfrazado de procedimiento aún operaba, incluso en entornos que pretendían ser inclusivos. Mientras el equipo escuchaba, algo comenzó a cambiar en el tono de la conversación. Marcus, con la naturalidad de quien lleva valores enseñados con esmero, no exigió castigo, no levantó la voz ni se disculpó formalmente. Simplemente dijo, con una calma casi desconcertante, que no quería que otros niños negros pasaran por lo que él había pasado. Esto no puede quedar solo con una disculpa. Tenemos que hacer algo al respecto. La frase, dicha por alguien tan joven, hizo que los ejecutivos intercambiaran miradas silenciosas. Diane, que lo conocía bien, simplemente asintió. Así es como afrontaba las cosas, convirtiendo el dolor en acción. Uno de los directores presentes, responsable de la conferencia sobre diversidad que tendría lugar esa tarde, sugirió inmediatamente: ¿y si utilizamos este episodio en nuestro panel de mejores prácticas? La propuesta fue recibida con una mezcla de alivio y urgencia. En menos de una hora, el equipo de la empresa reestructuró la apertura de la conferencia. El caso 718, como se lo denominó entre bastidores, se convertiría en el ejemplo central de la presentación, no como un error que se debía ocultar, sino como un cambio institucional. Se recuperó la grabación de la cámara de seguridad del abordaje y, con el permiso de Marcus y Diane, se incluyó en el material de la conferencia. De fondo se mostraban los mensajes internos de la azafata Reynolds, grabados en las redes corporativas. Chistes sobre el tipo de pasajero que no cabe en primera clase. Fotos de asientos vacíos con subtítulos irónicos. El público, formado por directivos, accionistas y socios de la empresa, guardó silencio. El impacto fue real. Esta no era solo una historia sobre racismo. Se trataba de cómo una institución entera puede ser cómplice sin darse cuenta. Mientras se desarrollaba la conferencia, Marcus fue invitado a mirar detrás del escenario junto a Diane. Sentado en una silla reservada, vio cómo su historia era contada con respeto, sin sensacionalismo. Fue extraño verse allí, en las pantallas gigantes, rodeado de adultos con corbata que nunca antes habían imaginado su existencia. Cuando terminó la conferencia, uno de los directores lo llamó discretamente al escenario.
Él dudó. Miró a su tía, quien asintió alentadoramente. Subió. Agarró el micrófono con ambas manos. La voz firme y los pies sin llegar aún al suelo de la trona dijo: «Solo quería ir a visitar a mi padre y sentirme como cualquier otra persona que tiene derecho a estar ahí». El silencio en la habitación era absoluto. Era imposible no conmoverse. No señaló con el dedo ni pronunció un discurso apasionado. Simplemente mostró lo que había experimentado, y eso fue más que suficiente para transformar la sala. Tras el suceso, la historia se volvió viral. El vídeo de la conferencia fue publicado por la propia aerolínea, con el título «El caso 718, aprendiendo de Marcus Carter». En cuestión de horas, periódicos, blogs y redes sociales comenzaron a compartir el contenido. Los comentarios llegaron por miles. Muchos elogiaron la madurez del niño, otros exigieron cambios sistémicos. Pero lo más importante vino desde dentro. Empezaron a surgir decenas de relatos de pasajeros negros. Situaciones similares, ignoradas durante años, ahora ganaban espacio y eran escuchadas. La compañía, presionada por síntomas en las repercusiones y consciente del impacto de su respuesta, lanzó un programa de revisión de conducta en emergencias, promoviendo entrenamientos obligatorios en todas las bases y unidades. Se reescribió el manual de servicio, incorporando el episodio como ejemplo de lo que ya no puede suceder. Mientras el país seguía las repercusiones, Marcus intentaba volver a su rutina de niño de 12 años. Pero las cosas ya no eran iguales. Fue invitado por ONG, grupos de derechos civiles e incluso escuelas para hablar sobre lo sucedido. Al principio, Diane tenía dudas. Quería protegerlo de la exposición, el desgaste y la presión. Pero fue el propio Marcus quien dijo: «Si no hablo, parecerá que acepté lo que me hicieron». A partir de ese momento, cada invitación era analizada cuidadosamente, pero aceptada con la certeza de que ahora su voz tenía un peso real. En el auditorio de una escuela, frente a alumnos de su misma edad, contó su historia sin filtros. Un niño levantó la mano y dijo que había pasado por algo similar. Una niña lloró. Marcus bajó del escenario y los abrazó a ambos. «No estamos solos», dijo. Eso quedó marcado. Del otro lado de la moneda, la comisionada Reynolds vio su carrera hundirse. La investigación interna de la aerolínea reveló una historia preocupante. Decenas de quejas presentadas, bromas racistas en grupos internos y un patrón de comportamiento selectivo que pasó desapercibido durante años. Después del despido inmediato, vino el despido por justa causa. Ninguna otra empresa la ha contratado desde entonces. En las redes sociales, su nombre se ha convertido en sinónimo de exclusión y prejuicio institucionalizado. Más tarde, fuera del foco de atención, fue reconocida en una cafetería por una mujer que también estaba en el vuelo ese día, una ex pasajera de primera clase que había permanecido en silencio ante la injusticia. La mujer se acercó y simplemente dijo: «Debería haber dicho algo ese día. Lo siento». Reynolds simplemente asintió sin palabras. No había defensa posible. En la sede de la aerolínea, el nombre de Marcus Carter comenzó a aparecer en documentos oficiales. Cuando se lanzó el nuevo Programa Nacional de Entrenamiento de Tripulaciones Aéreas, una placa dorada en el vestíbulo principal de la sede decía: «Programa Marcus Carter para la excelencia y la inclusión». El anuncio se hizo en una ceremonia simbólica, sin ostentación, pero con la presencia de líderes de todo el sector. Marcus fue invitado a hablar. Llevaba un traje oscuro y zapatillas blancas, su forma de decir que la pertenencia no requiere uniformidad. Al subir al escenario, miró al público y dijo: «No tienen que recordar mi nombre, pero recuerden lo que esto representa. Nadie debería ser tratado como si perteneciera al lugar equivocado por el color de su piel». Esta vez el público se puso de pie para aplaudirlo. Poco a poco,
Marcus comenzó a asumir el papel de orador en eventos centrados en los derechos civiles, la juventud negra y la inclusión institucional. Madre, que veía todo en la pantalla de su celular, lloraba cada vez que veía que escuchaban a su hijo. Diane, a su vez, mantuvo la postura firme de quien sabía que este movimiento era solo el comienzo. Posteriormente, coordinó un grupo interno que respondía a incidentes discriminatorios dentro de la empresa y tomó el caso 718 como base para discusiones internacionales. Marcus, con su calma habitual, dijo que solo quería poder crecer sin tener que explicar su existencia todo el tiempo. Pero hablar de ello ayudaría a que otros no pasen por lo mismo, continuaría. La madurez con la que afrontó las repercusiones fue algo que sorprendió a los adultos experimentados y, al mismo tiempo, expuso hasta qué punto se obliga a los niños negros a madurar antes de tiempo en este mundo. Incluso con toda la visibilidad, Marcus nunca dejó que la experiencia lo definiera por completo. Siguió siendo un niño que disfrutaba del baloncesto, los videojuegos y los panqueques los domingos. Pero había algo diferente en sus ojos, una nueva firmeza, fruto de todo lo que había experimentado. En la escuela, sus compañeros comenzaron a verlo de otra manera, pero él se aseguró de recordar que no quería ser tratado como un héroe, solo como alguien que no se quedaba callado. En uno de los ensayos escolares que escribió meses después, el tema fue «Un momento que cambió mi vida». Marcus comenzó con una frase sencilla. «Cambió porque me di cuenta de que mi voz puede construir puentes». La docente, conmovida, pidió permiso para compartir el texto durante la Semana de la Conciencia Negra. Lo autorizó con una sonrisa contenida, de esas que dicen más que 1000 palabras. Mientras tanto, la empresa continuó cosechando los frutos de la transformación. La revisión interna inspiró a otras empresas del sector a crear políticas similares. El efecto Carter, como comenzaron a llamarlo algunos periódicos, se convirtió en tema de paneles en eventos de aviación y diversidad en varios estados. La FAA, la Autoridad Federal de Aviación, emitió un comunicado público elogiando la respuesta institucional y adoptó parte del nuevo protocolo de la compañía como referencia. Fue un proceso lento pero concreto. Dentro de las cabinas se iniciaron entrenamientos para simular situaciones reales de discriminación, incluyendo un estudio detallado del caso 718. Los miembros de la tripulación ahora no solo aprendieron a identificar los prejuicios, sino también a enfrentarlos con una postura ética clara. En todas las instrucciones se repetía un pasaje: la presencia de un pasajero no necesita justificación. Lo que sí debe justificarse es cualquier acto que intente negar este derecho. Un día, hacia el final del verano, Marcus y Diane fueron invitados a visitar el centro de capacitación de la aerolínea. Fue una visita simbólica, pero llena de significado. En el auditorio, decenas de nuevos auxiliares de vuelo presenciaron la simulación del embarque del caso 718. Cuando terminó el vídeo, el coordinador del programa hizo una pausa y dijo: «Y es por eso que este módulo se llama Marcus Carter». Ese día, por primera vez, pudo ver su propio trauma recreado sin sentirse enojado. Sentí una especie de paz, como si, al transformar ese episodio en una experiencia de aprendizaje colectivo, estuviera limpiando una herida que nunca debería haber existido. Después de la sesión, una joven azafata negra recién contratada se me acercó y me dijo: «Saber que has pasado por esto y que todavía estás aquí me ayuda a creer que puedo seguir adelante». Marcus no respondió inmediatamente. Él simplemente extendió su mano. Fue suficiente. De regreso, dentro del auto, Diane lo miró por el espejo retrovisor y le dijo: «¿Entiendes lo que construiste?». Marcus se encogió de hombros. «No construí nada. Simplemente
lo hice. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Sabía que si me hubiera quedado callado nada habría cambiado. Sabía que el silencio colectivo del vuelo necesitaba un contrapunto y que él había sido ese punto de ruptura. Ese viaje para ver a su padre se había convertido en algo mucho más grande. Y aún así, Marcus nunca dejó de extrañar lo que podría haber sido un vuelo normal, un viaje tranquilo, sin rodeos, sin confusiones, sin verse obligado a luchar por algo tan simple como sentarse donde decía que podía. Pero al mismo tiempo, comprendió que el mundo todavía no era sencillo para chicos como él. Y quizá por eso su historia importó tanto. En octubre de ese año, Marcus fue invitado a inaugurar una conferencia nacional sobre justicia racial y niñez. El auditorio estuvo repleto de autoridades, educadores, líderes comunitarios y familias de diferentes partes del país. En el escenario, un púlpito sencillo y un micrófono. Marcus subió solo, sin notas. Respiró hondo y dijo: «No vine aquí a hablar de lo que me hicieron. Vine a hablar de lo que hacemos cuando eso sucede». Y durante 20 minutos habló claro, sin adornos, sobre el derecho a existir, a ser respetado, a ocupar todos los espacios sin tener que pedir permiso. Al terminar, recibió una ovación de pie, no porque fuera una víctima, sino porque mostré cómo un episodio doloroso puede transformarse en una herramienta de concienciación colectiva. Diane lo estaba esperando al costado del escenario, con los ojos llenos de lágrimas. No dije nada, solo lo abracé. Unos días después, mientras caminaba con su padre por un parque de Chicago, Marcus comentó: «¿Sabes qué era lo que más deseaba ese día del vuelo?». El padre, incurioso, preguntó qué, y él respondió: «Solo si alguien hubiera dicho algo». El padre asintió en silencio. Sabía que esa frase lo decía todo. En el fondo, Marcus no quería ser el centro de atención, no quería que su nombre apareciera en ningún programa. Solo desearía que me hubieran visto como alguien común y corriente. Y fue entonces cuando la conversación tomó un giro inesperado. Un hombre que caminaba cerca, que reconoció a Marcus de una entrevista de televisión, se acercó y le dijo: «Gracias por hablar. Debí haberlo hecho hace años, cuando vi lo que le pasó a mi nieto y me quedé callado». Marcus sonrió. No necesitaba nada más. El cambio, comprendió, no se trataba de grandes actos, sino de pequeños despertares que, uno a uno, transformaban el mundo. El final del año llegó con un nuevo homenaje inesperado. La aerolínea anunció que bautizará uno de sus aviones con el nombre de Marcus Carter. No era algo común, solo personajes históricos o personas con aportaciones extraordinarias recibieron tal reconocimiento. La ceremonia fue discreta pero llena de emoción. Estuvieron presentes Diane, el padre de Marcus, y algunos compañeros de escuela. En el hangar iluminado por luces frías, el niño observaba su nombre pintado en el fuselaje blanco junto a la frase: «La igualdad comienza con el coraje». En ese momento no había vanidad en sus ojos, solo responsabilidad. Sabía que eso no borraba lo que había experimentado, pero significaba que ahora nadie podía fingir que no lo había visto. Marcus estrechó la mano del presidente de la compañía y le dio las gracias. Luego se dirigió a la cabina, donde lo invitaron a sentarse. Él sonrió. Por primera vez desde el incidente, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Ese mismo día, por la noche en casa, Marcus escribió en su cuaderno, el mismo que usaba para organizar pensamientos que prefería no compartir con nadie. Señaló: «Que me escuchen duele menos que me ignoren, y hablar de lo que pasó me recuerda que realmente existo». Guardó el cuaderno en el cajón y se acostó mirando al techo. No estaba pensando en la fama, en volverme viral, ni en las decenas de mensajes que seguían llegando. Recordó la primera vez que vio a su tía escribiendo la información del billete, sonriendo y diciendo: «Primera clase».
porque te mereces lo mejor. Y también pensé en el dolor de que me quitaran ese derecho sin explicación. Pero ahora tenía algo más. Estaba seguro de que su dolor no era en vano. Y tal vez fue esa certeza que lo hizo todo soportable y transformador. Meses después, al comenzar el nuevo año escolar, Marcus fue invitado a participar en un grupo de discusión en la biblioteca de la escuela. No fue un evento oficial, no había cámaras ni público, solo un grupo de estudiantes y un profesor quienes propusieron la reunión. Sentado en un círculo de sillas sencillas, entre colegas de diferentes edades y orígenes, Marcus contó lo que experimentó, no con el peso de alguien que revive un trauma, sino con la serenidad de alguien que entendió su papel en ese capítulo de la historia. Al final, una estudiante más joven levantó la mano y preguntó, ¿tenías miedo? Marcus la miró, pensó unos segundos y respondió, en ese momento no tuve tiempo de sentir miedo, simplemente sentí que no era justo. Y cuando sentimos eso, algo en nuestro interior necesita movilizarse. La respuesta quedó flotando en el aire, resonando en cada uno de los presentes como una lección difícil de ignorar. La historia de Marcus. Carter podría haber terminado en la parte trasera de un avión, marcada por otro episodio silencioso de racismo institucional. Pero no terminó allí. Se convirtió en política, formación, discurso, símbolo y, sobre todo, conciencia. No buscó venganza, no exigió nada más allá de lo que le correspondía por derecho. Y quizás por eso he logrado tanto. Al final de una conferencia en Washington, con cientos de estudiantes, activistas y autoridades presentes, Marcus terminó su discurso con la frase que había escrito meses antes en su cuaderno y ahora llevaba firme. Cuando nos negamos a ser menos de lo que somos, el mundo termina adaptándose a nuestra grandeza. El público aplaudió, pero él no esperaba aplausos. Esperaba un cambio, y esta vez parecía posible.